Quiero invitarles en este día que me acompañen en el libro de Hechos capítulo 2 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 4. Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Hoy en lo que viene siendo el calendario judío se celebra el día de Pentecostés, así como Dios lo había instituido en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. El día de Pentecostés venía 50 días después del día de la Pascua y era una fiesta judía en la cual hombres judíos viajaban de diferentes regiones a Jerusalén y daban gracias a Dios por la cosecha, celebraban todo lo que Dios había dado, el fruto de la tierra. Pero en el Nuevo Testamento cobró un nuevo sentido, porque en el día de Pentecostés fue el día en el cual el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia. Y la promesa que Jesucristo hizo a sus discípulos cuando les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta ser investidos con poder desde lo alto, en ese día de Pentecostés, como vamos a leer en este momento en Hechos capítulo 2, esa promesa se cumplió. Estamos en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es nuestra segunda parte de una serie que hemos titulado Perteneciendo. Estamos estudiando el libro de los Hechos y aprendiendo lo que significa pertenecer a la iglesia. Y nuestro tema el día de hoy es mira el resultado. Mira el resultado. Inclinen su rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que es verdad, por tu presencia que se ha manifestado en este momento, porque el Espíritu Santo está aquí. Gracias, Señor, por tocar nuestros corazones, por fortalecernos en este tiempo. Y ahora pedimos que nos hables a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a la luz de las Escrituras, a identificar el resultado, el impacto del poder del Espíritu Santo. Y permítenos ver desde una perspectiva personal las áreas en las cuales estamos fallando, cómo quizá hemos descuidado no solo la búsqueda de ti, pero incluso la dependencia en el poder que tú ya has dado para cada uno de nosotros. Fortalécenos, Señor, y ayúdanos a ser fieles a la misión que tú nos has encomendado. Lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. Nuestro tema el día de hoy es mira el resultado. Cuando estudiamos el libro de los Hechos y vemos cómo el Espíritu Santo empoderó a la iglesia primitiva y a estos nuevos creyentes a cumplir la gran comisión y llevar el evangelio de Jesús de Jerusalén a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, una de las cosas que es evidente desde el inicio del libro es que el poder del Espíritu Santo tenía un resultado evidente, notable en la vida de estos creyentes. Yo creo que a veces cuando nosotros vivimos nuestra vida como creyentes y dudamos o cuestionamos por momentos si Dios realmente está con nosotros, si Dios realmente nos está respaldando en los retos, en el día a día, en las cosas que estamos experimentando, nos hacemos a veces la pregunta: bueno, siento que Dios está conmigo, siento su respaldo, siento su presencia. Pero la realidad que nos enseña el libro de los Hechos y la historia de la iglesia primitiva es que el respaldo del Espíritu Santo no es tan notable en cuanto a nuestros sentimientos, si los sentimos a veces o no, sino que es notable en cuanto a resultados. Es notable en cuanto a una evidencia, un fruto, como lo llama el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas. Es evidente a través de los resultados que vemos en nuestra vida.
Y así como en la historia de la iglesia primitiva habían resultados notables que manifestaban la realidad de que el Espíritu Santo estaba con ellos, debe de haber un resultado evidente en nosotros también y en nuestro estilo de vida, que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Si tú y yo, como seguidores de Jesucristo, hijos e hijas de Dios, hemos recibido el poder del Espíritu Santo, el resultado debería de ser evidente. El resultado debería de ser notable. Y por eso es importante, cuando estudiamos esta historia, la historia del derramamiento del Espíritu Santo para la iglesia primitiva, es importante identificar cuál fue el resultado, cuál fue el impacto que marcó este hecho extraordinario en aquel día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. ¿Cuál fue la diferencia que se marcó evidente en la audacia, el valor y el denuedo que tenían estos creyentes después de haber sido investidos con el poder del Espíritu Santo? Porque quizá hay alguien aquí en persona o escuchando que no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Quizá hay alguien aquí que sigue a Jesús y que es creyente y que tiene la morada del Espíritu Santo, pero no ha sido investido con poder desde lo alto. Y quizá no sientes un incentivo, una pasión, no sientes una necesidad de vivir con ese mayor poder que el Espíritu Santo te puede dar. Pero yo hoy te quiero convencer, al ver el impacto que tuvo en estos creyentes, del por qué tú y yo necesitamos no solo ser morada del Espíritu Santo, sino también investidos con el poder del Espíritu Santo. Y sabes, antes de entrar al mensaje, quiero hacerte unas aclaraciones teológicas. Quiero enseñarte algo en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos enseña de una manera muy explícita que hay una diferencia entre tener la morada del Espíritu Santo solamente y tener, en adición a la morada del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Esta investidura o derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre tu vida. En la historia del ministerio de Jesucristo encontramos en los evangelios que después de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, y en lugar de ascender inmediatamente con el Padre, como vimos la semana pasada, Jesús decidió quedarse con sus discípulos por 40 días para equiparlos, para fortalecerlos. Pero después de haber resucitado, Jesucristo decide aparecerse a sus discípulos, demostrarles con evidencias extraordinarias que Él había resucitado, que Él era el mismo Cristo que había ido a la cruz del Calvario. Y encontramos en Juan capítulo 20, versículo 19 al 22, cómo después de haber resucitado, Cristo se le aparece a sus discípulos y, escucha esto, les da al Espíritu Santo. O sea que antes de haber ascendido y antes de Hechos capítulo 2, los discípulos ya habían recibido la morada del Espíritu Santo. Estamos en Juan capítulo 20, versículo 19 al 22. Escucha lo que dice aquí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Mira el versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, antes de ascender al Padre, antes de la venida del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2, Jesús ya se había aparecido a sus discípulos en un estado resucitado. Entra a esta casa con la puerta cerrada, se les aparece, les da este reto: el Padre me envió a mí, yo también os envío a vosotros. Y en ese momento sopló sobre ellos y recibieron al Espíritu Santo. Entonces la pregunta correcta es: ¿por qué les dice Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8, que se queden en Jerusalén hasta ser investidos con poder desde lo alto, y cuando se derrame el Espíritu sobre ellos,
Les serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué les dice Jesús en Hechos que se esperen para recibir al Espíritu si en Juan 20 ya habían recibido al Espíritu? Porque es evidente que Jesucristo les estaba enseñando que hay una diferencia entre la morada del Espíritu Santo, que todo creyente que ha puesto su fe y esperanza en Jesucristo ha recibido al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en él o en ella. ¿Cuántos creen eso? Digan amén. Pero Jesús les dice en Hechos capítulo 1 que en adición a esa morada del Espíritu, ellos ocupaban un bautismo en el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo se derramaría sobre ellos, iban a ser investidos de poder y iban a recibir mayor valor para ir y testificar y proclamar el Evangelio, una mayor convicción para vivir en santidad y un mayor compromiso para perdurar en comunidad como creyentes. Y esto es exactamente lo que sucede. El lenguaje de bautismo es tan importante cuando hablamos de esta investidura del Espíritu Santo, porque Jesús les dijo en Hechos capítulo 1 que muchos habían sido bautizados en agua por Juan el Bautista, pero que ellos serían bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Y lo que Jesucristo les estaba ilustrando al emplear esta palabra de bautismo es que de la misma manera que nosotros como cristianos practicamos la ordenanza del bautismo en agua, que representa esa muerte del viejo hombre, que un viejo hombre es totalmente sumergido en el agua y queda atrás como un hombre sepultado en la tierra, y un nuevo hombre sale en la vida de Cristo Jesús. Ser bautizado en agua representa ser totalmente sumergido en agua, totalmente cubierto en agua, representando que el viejo hombre queda sepultado. Así Jesús utilizó esta misma metáfora, este mismo lenguaje para describir la investidura del Espíritu Santo. Y él dice: así como bajaron a las aguas y fueron totalmente sumergidos por agua, así cuando venga el Espíritu Santo van a ser sumergidos no en agua, pero en el poder del Espíritu Santo. Van a ser totalmente cubiertos en poder. Entonces no solo tendrán la morada del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les convence del pecado, y el Espíritu Santo les guía en santificación, y el Espíritu Santo ilumina las sagradas escrituras, y el Espíritu Santo está ministrando a nuestra vida y guiándonos a la voluntad del Padre y recordándonos las palabras del Hijo. Todo eso lo experimentamos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero en adición a eso, Jesús dice, hay un don subsecuente a la salvación. Hay un regalo adicional donde el Espíritu no solo quiere morar en ti, pero quiere totalmente vestirte de poder, sumergirte en poder. Por eso era importante que los discípulos se quedaran en Jerusalén, porque si ellos salían de esas cuatro paredes de esa casa, si salían a llevar el evangelio, pero no eran investidos de poder, iban a haber obstáculos y retos, iban a haber oposición y problemas que iban a superar su capacidad de creer lo que Dios había dicho. Pero si eran investidos de poder, iban a poder echar fuera demonios y sanar enfermos y predicar con denuedo y pasión. Entonces Jesús los invita a esperar para recibir este poder adicional. Y cuando yo leo esta historia, no sé en tu caso, hermano, pero yo no me quiero perder de nada de lo que Dios tiene para mí. Yo quiero no solo la morada del Espíritu Santo, sino también ser investido con el poder del Espíritu Santo. Y esta es una promesa para cada creyente. Si tú eres creyente y no has recibido la investidura del poder del Espíritu Santo, no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo mora en ti, yo quiero retarte hoy, al estudiar este pasaje, a incrementar tu fe. Porque el único requisito es ser creyente, seguir a Jesucristo y creer la promesa del Padre. Jesucristo no le dijo a los discípulos: esperen ahí los que cumplen cierto criterio. No, Jesucristo simplemente les dijo: esperen y crean. Y eso es lo que ellos hicieron. Había en el contexto de Hechos 1 un grupo de 120, los discípulos, las mujeres que estaban con ellos, un grupo de creyentes que se había sumado. La iglesia comenzó pequeña, eran unos 120, y probablemente todos o un grupo de ellos estaban en una casa, en un aposento alto,
y no se iban de ahí. Estaban orando, estaban creyendo, estaban esperando. Y de repente, dice la palabra de Dios, de repente Jesucristo cumplió la promesa. El Padre envió al Espíritu Santo. Y vemos aquí el bautismo en el Espíritu Santo, como el Espíritu se derramó sobre ellos. Y hubieron 3 resultados de este empoderamiento del Espíritu Santo que yo quiero destacarte hoy. Que este resultado o esta evidencia debe ser notable en nuestra vida también. Aquí está lo primero. El primer resultado de este empoderamiento del Espíritu Santo es que los discípulos tuvieron denuedo para testificar. En segundo lugar, tenían mayor convicción para vivir en santidad. Y número 3, tenían un compromiso de perdurar en comunidad. Lo primero que aprendemos, vuelve conmigo, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y lo primero que aprendemos es que cuando el Espíritu se derrama sobre ellos, reciben un denuedo para testificar. Dice Hechos 2, verso 1: cuando llegó el día de Pentecostés, que era el día de Pentecostés, esta fiesta judía 50 días después de la Pascua, de ahí viene la palabra Pentecostés, de 50. Vienen creyentes judíos del judaísmo de todas las diferentes regiones, judíos viajando de diferentes naciones, y llegan el día de Pentecostés. Y dice aquí, estaban todos unánimes juntos. Cuando leo esto parece un poco redundante, estaban unánimes juntos, como que está diciendo lo mismo, pero tienes que entender que Lucas, el escritor, que era médico de profesión, no es hipérbole, no utiliza palabras por exceso. Él es muy específico y meticuloso, y toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos creen eso? Entonces Dios nos está enseñando algo. No son sinónimos, no es redundante, sino que estaban unánimes juntos. O sea, juntos físicamente en un lugar, pero unánimes en espíritu y en corazón, unidos. Estaban orando y pidiendo la misma cosa. Y hagamos un hincapié, aquí hay una lección de que si queremos que Dios se mueva en Templo Betania, en nuestra comunidad y en nuestros hogares, nada va a tocar el corazón de Dios como un pueblo que ora unido, como un pueblo que se une, que no está dividido, pero que está bajo un mismo sentir. Así estaban estos creyentes. Estaban en el aposento alto orando, creyendo, esperando, bajo un mismo sentir. No había uno orando por su empresa y otro orando por su familia y el otro. Estaban unidos. Hay momentos para orar por la familia, por la empresa, pero ahorita estaban enfocados. Todos estaban orando. Padre, envía al Espíritu Santo. Llénanos de poder, porque Cristo ya ascendió, y si no envías al Espíritu, ¿cómo la vamos a hacer? Si a Cristo lo crucificaron, a nosotros nos van a perseguir. Entonces, Padre, envía al Espíritu Santo. Estaban unidos, orando. Y mira lo que dice verso 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces el Espíritu se derrama sobre ellos y se manifiesta incluso en lo natural. Hay un viento recio, hay un ruido que todos lo pueden escuchar, que marca la evidencia de que el Espíritu ha llegado. Y había una evidencia física inicial en la vida de cada uno de estos creyentes, y es que empezaron a hablar en lenguas. Era como un fuego puesto sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo les dio lenguas, y sabemos, debido al contexto, que en el caso de Hechos capítulo 2, estas lenguas eran idiomas literales. Estaban hablando en lenguas o en idiomas de los judíos que venían de las diferentes regiones para la fiesta de Pentecostés. Sabemos esto porque Lucas comienza a enumerar los diferentes judíos de distintas naciones que escuchan a estos discípulos hablando en sus lenguas de origen. Estaban ellos impactados escuchando cómo glorificaban a Dios y cómo alababan a Dios en todos estos idiomas. Pero de repente los judíos de los diferentes países que escuchaban a los discípulos investidos de poder, hablando en lenguas, profetizando y testificando, comenzaron a burlarse de ellos.
Dijeron: estos están borrachos, estos están ebrios. Venían de diferentes regiones a celebrar la fiesta de Pentecostés y estando en las afueras del templo escuchan este ruido. Imagínate conmigo, hagamos un hincapié. Era tanto el poder que el Espíritu Santo había derramado sobre ellos. Estaban en un aposento alto que la gente desde afuera los escuchaba. Que la gente que rodeaba vio, escuchó el impacto del derramamiento del Espíritu Santo, pero comenzaron a burlarse de ellos. Y sucede algo extraordinario. Los discípulos, en lugar de esconderse, en lugar de decirle a esos creyentes: cállense, estamos causando problemas, va a venir persecución, van a venir los líderes religiosos. Con ese poder del Espíritu Santo no solo vino la evidencia inicial física de hablar en lenguas, no solo vino un sentimiento hermoso de que el Espíritu estaba ahí, sino que recibieron también denuedo para testificar. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ti con poder, no es solo para cohibirnos, irnos a nuestra casa, vivir en santidad, en aislamiento, vivir solos como buenos cristianos, sino que la evidencia más perdurable y marcada de que el Espíritu Santo se ha derramado sobre ti es que donde quiera que vas, aprovechas toda oportunidad para compartir con denuedo el Evangelio de Cristo Jesús. Un creyente empoderado con el Espíritu Santo es un creyente que con pasión y fervor habla de Jesús a los demás. Y hablando del denuedo para testificar, quiero destacarte algunas cosas importantes, porque yo sé lo que estás pensando. Yo sé que alguien escucha esto y dice: mira, Benji, si yo soy cristiano, yo soy morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha bautizado, me ha investido, pero aún así a veces hablar de Jesús me da una pena. Y me da una vergüenza y me incomodo y me siento mal y no sé qué decir y cómo decirlo. Y no me malentiendas, yo no creo que todos tenemos el llamado de ser evangelistas, pero todos sí tenemos el llamado de ser hacedores de discípulos y de llevar el evangelio de Jesucristo. Esto no es cuestión de personalidad. Jesucristo no dijo en la gran comisión, Mateo 28: y a todos los extrovertidos y carismáticos, id y haced discípulos. Y a los cohibidos, tranquilitos, déjenmelos en la iglesia haciendo programas detrás de escena, organizando en operaciones, en administración. Él no dijo eso, ¿verdad que no? Porque estos conceptos de categorías extremas en nuestro mundo moderno, de que tú eres una persona cohibida, eres una persona extrovertida, introvertido, son conceptos para ayudarnos a categorizar nuestras personalidades, pero no debemos meternos en cajones. Porque los hijos de Dios no somos solo extrovertidos, solo introvertidos, esto o aquello. Todos tenemos la capacidad en Cristo Jesús, empoderados por el Espíritu Santo, para ir y hablarle a alguien más de Jesús, poniendo a un lado nuestra personalidad. Aunque no seas una persona que le gusta mucho hablar o extrovertida, tú tienes una misión y yo tengo una misión. Y creo que uno de los impedimentos que nos detiene de hablarle a otros de Jesús, de testificar con denuedo, es que creemos erróneamente que el valor para testificar es un poder que producimos, cuando a lo contrario es un poder que recibimos. El denuedo para testificar no es una cualidad que tú debes producir, es un poder que en el Espíritu Santo ya has recibido. El problema es que tratamos de hacerlo en nuestra capacidad en lugar de con el poder que ya hemos recibido en el Espíritu Santo. O sea, este poder, iglesia, nosotros no lo podemos producir. Esto no se trata de que tú estás allí en el restaurante y el Espíritu te ministra mientras estás tomando café y te dice: háblale a esa persona de Jesús. Y tú estás ahí como, esto no es de echarte porras, esto no es de, ok, yo puedo, sí puedes, valiente. Esto no es de echarte porras, esto no es algo que tú puedes producir, fabricar. Esto es en el poder del Espíritu Santo. Pero a veces le pedimos a Dios que nos dé cosas que ya nos ha dado. ¿Sabes que tú puedes gastar tiempo orando? Dices: no, Benji, es imposible perder tiempo orando. Sí, es posible perder tiempo orando cuando estás orando por algo que Dios ya te ha dado. Dios, dame valor y autoridad y poder para testificar. Y Dios dice: para eso envía el Espíritu Santo, para que tú te levantes en fe y hagas lo que yo ya te di
en el poder que ya te otorgué. El poder para testificar con denuedo no es algo que podemos producir, es algo que recibimos. No se trata de esfuerzo, no se trata de ser más valiente. No creas que el que testifica más de Jesús es más valiente que lo que tú eres. Simplemente esa persona ha aprendido a depender más del poder del Espíritu. Lo que esa persona ha hecho es confiar menos en sí misma y más en el poder del Espíritu. Y lo mismo que esa persona ha hecho, tú lo puedes hacer también. Porque la investidura del poder del Espíritu Santo, ¿verdad que en Hechos 1:8 Jesús no les dijo a los discípulos pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y hablaréis en muchas lenguas y haréis muchas oraciones y pasaréis muchos convivios hermosos en campañas de avivamientos? Eso es parte de. Pero el Espíritu Santo no fue derramado principalmente para darnos bonitos sentimientos cuando nos reunimos en la adoración colectiva. Él dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El Espíritu Santo me ha empoderado para testificar. ¿Para qué? Para testificar. Sacude al que está a tu lado y dile: hazlo en su poder. Díselo. Recuérdale, dile: hazlo en su poder. Cuando el Espíritu te invite a hablarle a alguien de Jesús, hazlo en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hago en el poder del Espíritu Santo si me siento nervioso y cohibido y tímido y no soy bueno para hablar y esto y aquello? Necesitas aprender a confiar. ¿A qué, iglesia? O sea, tú te levantas y dices: Dios, yo no soy bueno para hablar, pero ahí voy para hablar, ayúdame, confío en ti. Señor, no siento las ganas para hacer esto, pero lo voy a hacer, confío en ti. Y cuando tú abras tu boca, Él te pondrá las palabras. Y cuando tú vayas y tomes ese paso en fe, Él respaldará tu obediencia. ¿Qué hicieron estos discípulos para recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Entraron a un cierto taller para recibir el poder del Espíritu Santo? No, hicieron dos cosas. ¿Cuántas cosas? Obedecieron y creyeron. Jesús les dijo: no se vaya de Jerusalén. Ellos dijeron: no nos vamos de Jerusalén. Jesucristo les dijo: crean y recibirán. Creyeron, oraron y recibieron. Si tú quieres activar el poder del Espíritu Santo que ya está en ti, ¿qué debes hacer? Posiciónate para que Dios te use con la obediencia y la fe. Y cuando tú obedeces y le crees, Él se encarga de darte, empoderarte, equiparte, abrirte puertas, darte palabras, hacer tu testimonio impactante. Lo que nos corresponde es posicionarnos con obediencia y fe para ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Tú dices: no me siento listo para testificar, no me siento preparado para hacerlo, pero lo voy a hacer en obediencia y con fe. Y creo que en ese momento es cuando el poder del Espíritu Santo se va a activar en mí. Nos dice Hechos 2 que los discípulos empezaron a hablar en estos diferentes lenguajes, comenzaron a hablar en estos distintos idiomas. Y te decía hace un momento que se burlaron de ellos. Los escuchaban y se reían y decían: estos están ebrios, están borrachos. Y ocurre algo increíble. Los discípulos investidos de poder, y en particular un personaje que destaca llamado Pedro, en lugar de esconderse o callarse o decirle a los discípulos: shh, nos están escuchando, estamos haciendo ruido, estamos haciendo el ridículo, cierren las puertas, cállense, tranquilícense. En lugar de callarse y cohibirse, dice la palabra que Pedro se puso de pie. Ve conmigo al versículo 14, mira lo que sucede, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Se puso de pie y luego alzó ¿qué? La voz. Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. El Espíritu te da denuedo para testificar. El Espíritu te unge para salir con la autoridad de Cristo Jesús. Pero el Espíritu no se va a poner de pie por ti, y el Espíritu no va a hablar por ti. Eso nos corresponde a nosotros. Si tú te pones de pie, Él te respaldará. Si tú abres tu boca, Él te pondrá las palabras.
pero Él no hablará por nosotros ni se pondrá de pie por nosotros. Eso requiere nuestra obediencia y nuestra fe. Pedro se puso de pie y con autoridad comenzó a hablar, comenzó a predicar. Y esto es extraordinario porque este es el Pedro que solo hace algunas semanas había negado a Jesús, ¿recuerdan? Este es el Pedro que cuando Cristo estaba preparando a sus seguidores para su muerte y su crucifixión, y les está explicando lo que va a suceder, y les está revelando el plan del Mesías sufriente. Y cuando Pedro escucha esto, que Jesús les dice que todos lo van a abandonar, Pedro dice: estos cobardes, sí, Jesús, pero yo no. Yo daría mi vida por ti. Yo estaría dispuesto a ir a cárcel hasta muerte por ti. Y Jesús lo prepara, le dice: no, Pedro, Satanás me ha pedido por ti para zarandearte como a trigo, pero yo estoy orando por ti, que tu fe no falte y que una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Y así como Jesús lo dijo, cuando Jesús fue tomado por los líderes religiosos y eventualmente condenado injustamente a una muerte de cruz, todos los discípulos huyeron, incluyendo Pedro. Y Pedro no solo huyó, sino que cuando vinieron a cuestionar a Pedro si él era uno de los seguidores de Jesús, con maldiciones dijo: yo no lo conozco, lo negó. Este mismo Pedro, después de haber sido quebrantado por su propio pecado, por haber negado a Jesús, y luego después de haber sido restaurado por Jesús, lo vemos ahora en Hechos 2 poniéndose de pie y hablando con autoridad, predicando a voz alta el mensaje de Jesús. ¿Cuál fue la diferencia? Que en esas semanas Pedro cursó en un instituto bíblico, que en esas semanas Pedro fue a un taller de positivismo y autoestima. No, la diferencia, iglesia, es que Pedro había sido investido con poder del Espíritu Santo. Y como Pedro había experimentado ese bautismo, esa investidura, estaba lleno de una fe audaz, de denuedo. Y cuando vio la oportunidad, en lugar de echarse atrás y correr como en el ayer, se puso de pie, fue obediente y se llenó de fe y comenzó a predicar. Este es un cuadro de un creyente lleno del Espíritu Santo. Este es el distintivo. Esto es lo que tú y yo necesitamos. No es echarle más ganas, no es intentar más en nuestras fuerzas, sino depender del poder del Espíritu Santo y con obediencia y fe hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, y Él nos respaldará. Pedro comenzó a testificar con valor, comenzó a aprovechar la oportunidad. Hoy el Espíritu Santo te está retando que aproveche las oportunidades. Escúchame, si tú tienes que ir temblando, vete temblando, pero levántate. Tú vas a hablarle a esa persona de Jesús, tú dices: hola, está teniendo un buen día. Estás por dentro que te mueres, pero tú te pones de pie y obedeces, y Dios te va a respaldar. Tú vas y dices: no sé hablar perfectamente, no soy la persona más elocuente, batallo en la comunicación, pero Él me ha investido de poder. Él está conmigo. Él me ha abierto esta puerta y yo la voy a aprovechar. ¿Tú recuerdas cuando Dios llama a Moisés y le dice que Él es el libertador y que va a ser su portavoz y que debe volver a Egipto para traer a su pueblo a libertad? ¿Recuerdas lo que le dice Moisés? Moisés le dice: Dios, yo no puedo. Mira esto es Éxodo 4, versículo 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios, yo no sé hablar, yo no sé hacer esto, yo solo fui hasta este grado en la escuela, la universidad, no soy una persona intelectual. Esto es con el poder del Espíritu Santo. Dios le dijo a Moisés: ve, obedece. Tu labor no es cambiar almas, tu labor no es salvar a perdidos, tu labor no es convencerlos de pecado, tu labor es ser obediente y tener fe, levantarte cuando Él brinde una oportunidad
y con denuedo testificar. Y Él hará lo que solo Él puede hacer. Él estará con tu boca. Él los convencerá de pecado. Él salvará a los perdidos. Él los traerá al arrepentimiento. Y Él recibirá toda la gloria. Escúchame. Denuedo no se trata de ausencia de temor. Denuedo no se trata de ausencia de timidez. Denuedo se trata de obediencia y fe en medio de tu temor. Denuedo se trata de obediencia y fe aún siendo tímido. Entonces si tú dices, pero ¿cómo voy a pasar si estoy temblando? Pasa temblando. ¿Cómo les voy a hablar si no sé hablar? Ve medio hablando. ¿Cómo voy a orar por ellos si yo mismo estoy enfermo? Ve enfermo y ora por enfermos. ¿Cómo les voy a testificar si mira a mi familia con una familia rota? Ve y testifica de Él. Porque cuando tú abras tu boca, Él estará con tu boca. Cuando tú impongas tus manos, Él estará con tus manos. Donde vayan tus pisadas, el Espíritu Santo va contigo. Esto es en el poder del Espíritu Santo. Esto es como, iglesia, en el poder del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Mis qué? Entonces te dije que testificar con denuedo es comprender que este es un poder no que produces, pero que recibes, que tienes que depender del Espíritu Santo con obediencia y fe. Pero mira esto, en cuanto al denuedo para testificar, tienes que conocer las palabras del Evangelio. Porque ¿cómo vas a testificar con denuedo un mensaje que no conoces? Sabes, a mí me reta mucho como pastor cuánta gente en nuestra iglesia no conoce la Biblia y cuánta gente en nuestra iglesia no conoce el Evangelio. Y por eso es mi reto cada domingo, despertar en ti hambre y sed de la palabra. El domingo debe alimentarte, fortalecerte, retarte para que tú vayas a casa y continúes y escudriñes las sagradas escrituras y verifiques lo que este tipo te está diciendo. Porque tú puedes decir: oh, Benji dijo, qué bonita ilustración que Benji dijo, pero las palabras de Benji no hacen nada. Si lo que yo estoy diciendo no lo verificas a la luz de la palabra, hemos venido a echarnos porras y perder tiempo. Pero si esta es palabra de Dios, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios ilumina, la palabra de Dios te da abundante sabiduría y te lleva a la verdad, porque es verdad. ¿Cuántos de nosotros no hemos comprendido el Evangelio? Somos como ese mesero que vas a un restaurante y te toca un mesero, viene el mesero y le dices: oiga, ¿usted qué recomienda? Y dice: pues la verdad no sé, porque yo aquí no he probado la comida. Y dices: qué triste, tráiganme a otro mesero porque este no está convencido de lo que está haciendo. Imagínate un cristiano sirviendo platos que no ha probado, por eso no tiene pasión, por eso no tiene denuedo, por eso no hay sentido de urgencia de salvar a perdidos, de llevar y restaurar a familias, de alcanzar a una nueva generación. No hay un sentido de urgencia porque no hemos probado lo que estamos sirviendo, porque no conocemos el contenido, no sabemos qué es la salvación, de qué nos salvó, para qué nos salvó. Solo vamos: hey, te vas a ir al infierno, necesitas a Jesús. Pero ¿por qué si estoy viviendo una vida genial y soy feliz y tengo dinero y una hermosa familia? ¿Para qué necesito a Jesús? Yo no necesito a Jesús. Yo creo en todo, en el aire, en las vibras, en los dioses, en el entorno. Yo creo en todo. Y tú vas a él y dices: es que necesitas a Jesús. Pero ¿por qué Jesús te salvó? ¿De qué me salvó? Yo no estoy en cadenas. Yo soy un americano próspero, adinerado. ¿Para qué? ¿De qué me estás salvando? Pues yo tampoco sé, pero ven a mi iglesia. Y usted se ríe, pero no se ría, porque es así literal. No conocemos el Evangelio. Quiero que notes algo conmigo. Pedro testificó con denuedo porque no se puso de pie y les dijo: vengan a Jesús, por favor, arrepiéntanse, échenle ganas. Sino que les predicó a la luz de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta la fecha, quién era Jesús, por qué murió y cómo resucitó. Les predicó la palabra.
¿Y sabes por qué les predicó la palabra con denuedo? Porque la conocía. Esto no es cuestión de solo predicar con pasión, iglesia. Esto es cuestión de predicar con pasión y precisión, pasión y especificidad. No estamos hablando solo de Dios, no estamos hablando solo de una mejor vida, de moralidad. Estamos diciendo explícitamente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida, y su nombre es Cristo Jesús. Estamos predicando con especificidad, porque la especificidad te hace libre. Imagínate que tengas una enfermedad terminal y vayas al doctor y el doctor te diga así con ambigüedad: pues come mejor y échale ganas. Pues ¿por dónde empiezo? ¿Qué es eso? Eso no es nada. Así vamos al mundo. Cree en Dios, cree en una deidad superior. Eso no es nada. Tú necesitas que el doctor te diga: mire, esta es la dieta, va a hacer esto, va a dejar de hacer esto, va a tomar esta medicina, si no le corta esto, estos son sus exámenes de sangre. Porque la precisión y la especificidad te lleva a la salvación. No le estamos diciendo al mundo: hay un Dios, hay buenas energías, hay una manera de vivir una vida moral mejor, más divertida. Le estamos predicando al mundo un mensaje muy específico y real: el mensaje de Cristo Jesús. Y para predicarlo necesitamos conocerlo. ¿Por qué nos salvó Dios en Cristo Jesús? ¿De qué nos salvó y para qué nos salvó? Necesitamos hablarles desde la creación, de que Dios hizo todo bello, en armonía, perfecto. Y que la razón por la cual cuando escuchan de la maldad del mundo y el dolor y la violencia y la injusticia, algo en su ADN, algo en la constitución de su ser dice: esto no debería de ser así. Es porque dentro de ellos está el diseño de la eternidad con Dios, de armonía, de gozo, de paz, de felicidad. Necesitamos decirle la razón por la cual cuando ves la maldad del mundo, algo en ti sabe que eso no debería de ser así. Es porque en el principio Dios creó todo bueno, pero vino el pecado del hombre y nosotros afectamos todo con nuestro pecado. Al desobedecer a Dios, al violar su ley, al quebrantar su ley. Y la paga del pecado es no solo muerte física, pero la separación de Dios, que es la muerte espiritual. Pero Dios es tan bueno y nos ama tanto, que en lugar de dejarnos en nuestro propio pecado, hundidos sin esperanza, envió no a un ángel, no a un mensajero, no a un profeta, pero a su propio Hijo. Dios se hizo carne, tomó nuestro lugar como nuestro representante, el sustituto perfecto, el Cordero de Dios. Y el sistema sacrificial y las figuras y símbolos del Antiguo Testamento, de reyes y profetas y de sacerdotes, todas apuntan a Cristo Jesús, que es el Rey de Reyes, que no es profeta sino es Dios. Y dice: así os digo yo, que no es un sacerdote, pero el gran sumo sacerdote, que traspasó el velo, que entró hasta el lugar santísimo, que ha abierto cabida y camino y acceso al Padre. Y el que cree en Él y pone su fe en Él y le confiesa como Señor y Salvador, es hecho no mejor, pero una nueva criatura, y recibe el poder del Espíritu Santo para vivir en santidad, para escoger lo bueno y no lo malo. Y ahora perteneces a la familia de la fe, esperando la redención de todas las cosas. Porque así como le vimos ascender, le dijo el ángel a los discípulos: lo veremos regresar por nosotros. Necesitas conocer todo el evangelio: creación, caída, redención, restauración. Necesitas conocer el mensaje para que lo prediques con denuedo. Necesitas conocer el evangelio, creer el evangelio, tener asombro por el evangelio, deleitarte con el evangelio. Cada santa cena, cada semana de Semana Santa, cada vez que volvemos a hablar de la historia de la cruz, de la resurrección, no debes sentirlo como: ahí vamos otra vez, rutina, monotonía, ordinario, cotidiano. Cada vez que escuchas el mensaje de la cruz, debes sentir asombro. Cada vez que escuchas el mensaje de la resurrección, debes celebrar y regocijar, porque este no es otro relato, otra narrativa entre las abundantes narrativas debajo del sol. Esta es la meta historia, la historia más grande, más importante de toda la eternidad, y debe ser predicada con denuedo hasta lo último de la tierra.
conoce el evangelio. Pedro se puso de pie y predicó con denuedo. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Que esos israelitas que hace un momento los estaban ridiculizando se quebrantaron de corazón. Lo primero que aprendimos hoy es que el poder del Espíritu Santo nos da denuedo para testificar, pero número 2, nos da también convicción para vivir en santidad. Mira lo que dice el verso 37 y verso 38. Dice así la palabra del Señor: al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué dice esa palabra? Se compungieron de corazón. Esta no es una palabra que usamos en nuestro léxico común, ¿verdad? ¿Quién usó esta semana esa palabra? Nadie. Pero es una palabra poderosa porque se refiere a la palabra griego en el idioma original que dice que sus corazones, en el griego dice, estaban rotos. Se compungieron de corazón. En otras palabras, sus corazones estaban rotos, se quebrantaron al comprender que el Cristo a quien habían crucificado es el Mesías y el Hijo de Dios y el Salvador. Se quebrantaron. Mira lo que dice: y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Qué les dijo? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro se pone de pie, Pedro testifica con denuedo. ¿Cuál es el resultado? Estos israelitas sienten convicción, porque el poder del Espíritu Santo te da convicción para vivir en santidad. Escúchame, la verdadera convicción debe producir un resultado. La verdadera convicción debe llevarte al arrepentimiento. Escúchame bien, no culpabilidad y vergüenza. La culpabilidad y la vergüenza la sentimos por el pecado. La culpabilidad y la vergüenza las explota Satanás cuando viene, porque él es el gran acusador y viene a acusarnos. Tú no eres digno, tú no eres merecedor, tú eres demasiado oscuro, demasiado sucio, demasiado contaminado, demasiado fracasado como para acercarte a Dios. Sigue en tus vicios, sigue en tu pecado. Esa culpabilidad y vergüenza la explota Satanás para acusarnos, para hundirnos. Pero lo que sienten estos israelitas aquí no es culpabilidad ni vergüenza, porque la culpabilidad y la vergüenza te hunden. La culpabilidad y la vergüenza te paralizan. La culpabilidad y la vergüenza te llevan a esconderte como Adán y Eva, a encubrir tu pecado, a irte a las sombras, a volver a tu ayer oscuro. La culpabilidad y la vergüenza te llevan atrás, pero Cristo vino a la cruz del Calvario y llevó sobre él todos nuestros pecados, para que tú y yo ya no llevemos culpabilidad ni vergüenza, sino convicción, porque la convicción te moviliza. La culpabilidad te lleva, la vergüenza te lleva a decir: soy demasiado sucio, estoy demasiado fracasado, no puedo, me voy a ir a esconder, no voy a ir a la iglesia, me voy a apartar. Pero la convicción, como estos israelitas, te lleva a hacer la pregunta: ¿qué debo hacer? La convicción te lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo produce en nosotros convicción para vivir en santidad, para no solo sentirnos mal, sentirnos sucios, sentirnos bajos, no, sino para arrepentirnos y hacer un retorno, hacer un cambio. Iglesia, la convicción piadosa nos moviliza al cambio. Esto es lo que ellos preguntaron: ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder a la palabra de Dios? Escúchame, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ti, te llena de poder, no solo te da de nuevo para testificar, también te da convicción para vivir en santidad. Te lleva a hacer preguntas como: Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo cortar de mi vida? Mi corazón está roto por mi pecado, mi corazón está roto por mi maldad. Ayúdame a conformarme a la imagen de Jesucristo. Ayúdame a caminar en una vida diferente. Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, no ignores, no lo calles. Pregunta como estos israelitas: ¿qué debo hacer, Señor? Porque el arrepentimiento es una labor de todos los días. ¿Cuántos cristianos dicen amén? No, hay alguien aquí que dice: pastor, todos los días. No, yo no tengo tanto de que arrepentirme. Yo esta semana me porté muy bien. Ahí está, arrepiéntete de orgullo, ya empezaste mal. Porque todos aquí
necesitamos practicar cada día el arrepentimiento. Escúchame, la santidad no es perfección. La santidad es crecer a imagen y semejanza de Cristo Jesús. La santidad no es perfección, pero sí es avance. ¿Cuántos dicen amén? No debo estar estancado, no debo estar siempre donde estaba ayer. Debo estar creciendo, debo estar mejorando, debo estar desarrollando. El Espíritu Santo nos da convicción para vivir en santidad. ¿Cómo? Porque nos lleva al arrepentimiento. Pero también mira esto, el Espíritu Santo nos empodera para profundizar en nuestro crecimiento espiritual. Estos creyentes que se sumaron a la iglesia, mira lo que dice el verso 42: y perseveraban. ¿Qué hacían? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que estos primeros creyentes no solo pasaron, digamos, a nuestro equivalente moderno, un altar, hicieron una oración de fe y se fueron a sus casas. Perseveraron, ¿viste? Perseveraron. La convicción del Espíritu Santo para vivir en santidad no es algo de una sola ocasión. Se trata de perseverancia. La verdadera santidad no es un acto de una sola vez, es una perseverancia. Perseverancia en la palabra, perseverancia en la comunión con los hijos de Dios, perseverancia. Me encanta esta palabra. No dice y se mantenían o seguían en la doctrina de los apóstoles. Dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Me encanta esta palabra, porque al decir que perseveraban hay algo implícito con esa palabra. En otras palabras, tuvieron que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Para seguir haciendo eso tuvieron que perseverar. ¿Por qué? Porque implícito en perseverancia está la realidad de que había oposición, habían tentaciones, habían obstáculos. Tú tienes que seguir viniendo a la casa de Dios aun cuando no quieres venir. Seguir leyendo, orando aun cuando no quieres leer y orar. Yo sé que hay mil y un cosas que hacer. Hay tantas responsabilidades, menesteres, quehaceres. Dices, bueno, en mi casa, si hoy no hubiese venido a la iglesia, hubiese logrado esto y aquello y lo otro. Hay tantas cosas que hacer, y esas cosas son importantes y tienen su lugar, pero nada importa más que tu búsqueda de Dios. Ellos perseveraron, eliminaron distracciones y continuaron cada día creciendo en doctrina, escuchando la palabra, en comunión, estando unos con otros, en el partimiento del pan, que representa la santa cena y el convivio con comida, y en las oraciones. Al seguir escuchando y leyendo la palabra, conviviendo juntos, partiendo el pan, comiendo juntos, orando, perseveraban y crecían y crecían. Lo primero que aprendimos, ¿cuál es el resultado que podemos mirar en nuestra vida? El poder del Espíritu Santo nos da de nuevo para testificar, nos da convicción para vivir en santidad. Y por último, aquí cerramos, nos lleva a un compromiso para perdurar en comunidad. Mira cómo concluye el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban, iglesia? Y tenían en común todas las cosas. Ahora, yo sé que en nuestro mundo moderno hay una tentación de vivir el cristianismo en aislamiento, de venir a la iglesia el domingo y cantar y adorar, pero no involucrarnos con nadie, no cultivar relaciones. Pero escúcheme, hermanos, ese no es el modelo de Dios. El Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia, y esa iglesia predicó con denuedo. Esa iglesia estaba perseverando en santidad, pero esa misma iglesia también perduraba en una comunidad. Había un compromiso. Dice que todos los días se reunían, no solamente compartían un mismo evangelio, tenían en común ¿cuáles cosas? Todas las cosas. O sea que compartían sus vidas. Había una intencionalidad de hacer vida juntos. Y escúchame bien,
Venir el fin de semana, solo el día domingo, no te da suficiente, no da abasto para que tú cultives relaciones. El domingo es para la adoración colectiva, pero cuando tú te conectas a un hogar, cuando te conectas a una reunión en un hogar, lo que en Templo Betania llamamos TV grupos, Templo Betania grupos, una reunión en un hogar, allí comienzas a cultivar relaciones. Mira el patrón de la iglesia primitiva. Tenían adoración colectiva en el templo, pero tenían también reuniones en hogares donde cultivaban relaciones. Es a través de las relaciones que crecemos y que el Espíritu Santo nos santifica. Es como cuando haces una fogata. Imagínate hacer una fogata con solo un pedazo de madera y lo pones en el centro y lo enciendes, y tu fogata consiste de solamente ese pedazo de madera. ¿Va a durar esa fogata? Claro que no. Para que una fogata dure y esté fuerte y sea de deleite para toda una familia que se va a sentar alrededor y va a cantar y va a comer y va a convivir ahí, tú necesitas meterle más y más y más. Y cuanto más metes el fuego de un pedazo de madera, va contagiando a otro pedazo de madera y va contagiando a otro pedazo de madera, y juntos van haciendo un fuego más fuerte y más fuerte. Este era el fuego de la vida de la iglesia primitiva. Eran creyentes que se iban sumando y el fuego se hacía más fuerte, más fuerte, más fuerte, y como un incendio forestal, la iglesia no podía ser detenida. Donde quiera que el fuego del Espíritu se extendía, contagiaba, tocaba, cambiaba, transformaba, y se sumaban más creyentes y más creyentes, y la iglesia se iba desarrollando, iba marcando un impacto, porque tenían un compromiso. Mientras estemos juntos, nuestro fuego seguirá vivo. No puedes hacer esto solo. El Espíritu Santo te invita a un compromiso, a pertenecer a la comunidad de la fe. Tienes que luchar contra el aislamiento, esa tendencia de decir: no, yo estoy bien, no necesito conectarme con gente. Mira lo que dice el versículo 45: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La comunidad en la cual ellos pertenecían y se habían comprometido no era una comunidad de un solo día, de una sola ocasión, era algo diario. Se reunían, era un ritmo de vida, y el ritmo de vida se ve manifestado de esta manera: la adoración colectiva en el templo, y luego se reunían en los hogares. Ahora, yo a veces he escuchado gente que dice: no, yo no quiero estar en esta iglesia porque es mucha gente y yo siento que el Espíritu se mueve más en una iglesia chiquita, y acá es demasiada gente, y yo quiero ir a una iglesia chiquita. Y ponemos como que en una iglesia chiquita hay más fuego, hay más fervor, hay más trabajo para todos, y en la iglesia grande la gente solo se viene, se sienta, recibe, y es un equipo de personal el que hace todo, y los demás solo recibimos. No, una iglesia chiquita es mejor, la iglesia grande no es para mí. Cuando yo escucho esa excusa a no integrarse a una iglesia, ¿sabes cuál es el primer problema con eso? El libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos nos dice en la palabra de Dios, el versículo 41, mira el versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces la gente dice: no, yo no quiero una iglesia grande, quiero una iglesia chiquita. No se trata de buscar una iglesia chiquita ni grande. No se trata de buscar lo que tú quieres o tus gustos. Se trata de orar y decirle: Espíritu Santo, guíame a una iglesia local donde se enseña sana doctrina, sea pequeña o grande, donde yo pueda integrarme, predicar, servir, recibir, contribuir, consumir. Déjame ser parte de tu iglesia. Porque si tú crees que las iglesias grandes son un problema, tienes un problema con el libro de los Hechos. Porque el primer día se sumaron 3,000, y unos capítulos después otros 5,000. Yo solo voy a iglesias pequeñas porque Dios me ha dicho: cuando no lees la Biblia, porque el primer día 3,000. Pedro se pone de pie y ya son una mega iglesia. Se reúnen en el templo, adoran colectivamente, pero en los hogares estaban creciendo en las relaciones. Yo creo que
para nosotros es un reto reunirnos en hogares, integrarnos en las relaciones, porque las relaciones es donde el trabajo realmente empieza. Las relaciones es donde todo sale a la luz, ¿sí o no? Es fácil que tú digas, oh, el pastor Benji es un hombre de Dios, y que yo diga, usted es un hombre, una mujer de Dios. Pero vamos a nuestras casas para que veas cómo reacciono con mis hijos cuando me ponen, y cuando me estreso, y cuando estoy presionado, y cómo vivo en las sombras, y cómo vives tú. Ahí es donde el Espíritu comienza a santificarnos, porque es fácil ser paciente cuando no esperas a nadie, y es fácil ser amoroso y empático cuando hay nadie a tu alrededor. Pero cuando te empiezas a acercar, te integras a un TV grupo, empiezas a hacer vida, entonces ahí te vas dando cuenta, cosas van saliendo a la luz. Cuando te necesitan y no llegas, el Espíritu te dice, no eres dependiente. Cuando alguien te dice algo, te ofendes, te quieres brincar de iglesia, eres súper ofensible, ofendido. Cuando alguien te cruza mal y dices, vámonos afuera, vamos a ver, y todavía hay calle en ti, todavía hay calle en ti. Ahí sale toda la luz. Ahí es donde el Espíritu Santo comienza a trabajar en ti. ¿Quieres crecer? ¿Cuántos quieren crecer? Necesitas integrarte en relaciones. Ahí es donde vas a crecer. Cuando seas conocido y cuando conozcas a otros. Cuando otros tengan que depender de ti y tú tengas que depender de otros. Cuando lleves las cargas de otros. Cuando ores con otros y sientas su dolor, su luto, y ellos lloren y oren contigo. Allí es donde vamos a crecer. Esta iglesia comenzó a crecer, expandirse, porque empezaron a convivir, a hacer vida juntos. Entonces te quiero dejar con este reto. En el compromiso a perdurar en comunidad. Si tú vienes a Templo Betania, asistes a nuestros servicios, pero no te has integrado a un grupo, yo quiero dejarte con este reto, que esta semana hagas un compromiso de llamar a nuestra iglesia entre semana, de hablar con alguien de nuestro equipo y decir, yo quiero integrarme a un TV grupo. Amén. No, espérese, déjeme ir a pensarlo, déjeme ir a analizarlo. Yo sé que es incómodo, pero yo te quiero dejar con este reto. Si tú eres líder, servidor, y antes estabas bien involucrado y ahorita has dejado el liderazgo, has dejado el servicio, bueno, a ti le estoy predicando el coro. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y no dejes que el enemigo te enrede y te vuelvas apático y pierdas de vista la misión por la cual estamos aquí en la tierra. El otro día iba manejando y miraba un edificio de otra religión, un edificio de adoración de otra religión, y meditando, porque conozco bien esta vecindad, cómo construyeron casas y gente de esta religión se mudaron a vivir ahí solo para estar al lado de este edificio religioso. Yo dije, wow, qué compromiso. Los cristianos modernos, posmodernos del día de hoy, ajustamos iglesia a nuestra agenda. Si puedo, si no puedo, si me conviene, si no me conviene. Cuando hay gente tan radical dedicada a otras religiones que venden casas y se mudan por cumplir la misión de su religión, están predicando religiones falsas. Y nosotros que tenemos la verdad vivimos con una apatía. Escúchame bien, hermano, la familia importa, los pasatiempos tienen su lugar, las cosas debajo del sol tienen su lugar, pero tú y yo deberíamos de ajustar nuestra agenda al reino de los cielos. Tú y yo deberíamos de mover lo que tengamos que mover para estar en la casa de Dios, ajustar lo que tengamos que ajustar para servir, mover lo que tengamos que mover para dar. Porque ¿no crees que Él es merecedor y digno de lo mejor que tenemos? No me malentiendas, yo no te estoy diciendo que tú debes servir a mi capacidad o yo debo servir a tu capacidad. Yo sé que en distintas temporadas de vida hay distintas capacidades de servicio, pero sí te estoy diciendo que un cristiano que no está sirviendo, que un creyente que no está viniendo, que un creyente que no está comprometido a la comunidad de fe, es un creyente que ha perdido de vista su misión aquí en la tierra. Desde un lente práctico, ¿cómo puedes comprometerte a pertenecer? Sinceramente, aquí en Templo Betania no hay excusas. Vente a las 8:15, si no puedes a las 8:15, vente a las 10:30.
Si hablas inglés, quieres apoyar a tus hijos, vete a las 12:45. Dios, quizás te aprendes inglés y serás un mejor ciudadano americano. Que por cierto, no se te olvide, estás en este país donde se habla inglés. ¿Están conmigo? No hay excusa, hermano. Yo quisiera aprender, yo quisiera desarrollar. Ven a las clases los miércoles. Yo quisiera cultivar relaciones. Hay TV grupos casi todos los días de la semana en todas partes del Metroplex. El que realmente quiere algo lo va a lograr y va a conectarse y va a crecer. Este sería mi reto para ti, para comprometerte a la comunidad. Conéctate a un TV grupo. Ajusta tu rutina y tu agenda para priorizar tu compromiso con Dios y con la iglesia. Y si tú haces eso, vas a ver crecimiento y vas a ver bendición. Pero si yo ajusto mi trabajo para priorizar la iglesia, ¿cómo le voy a hacer para proveer? A ver, ¿quién es el que nos provee el trabajo o el Dios al cual servimos? Tú ajustas, Dios te bendecirá. Tú te pones de pie, Dios te respaldará. Tú abres tu boca, Dios estará con tu boca. Tú honras lo que Él te ha dicho, Él te bendecirá. ¿Cuántos lo creen el día de hoy? Este es el resultado que debemos mirar del poder del Espíritu Santo. Ponte de pie conmigo en esta tarde.